Buen día, el gusto es mío y bueno, aprovecho la oportunidad para felicitarlos por este nuevo proyecto que tienen, que creo que se complementa muy bien con el papel y bueno, y les deseo la mejor de la suerte. Antes de hablar del caso por el que te convocamos, tenés un estilo particular, esto de estar en la oficina, pero también hablando cuando hay una manifestación, cuando estás siempre hablando con los vecinos. ¿Cuándo decidiste darle esa impronta a tu gestión como fiscal? Sí, yo vengo de un pueblo, de Arroyo Cabral, donde todos nos conocemos y es un poco, digamos, cómo se cría uno, ¿no? Haciéndose amigos y estando siempre en la calle, en el club, para conversando y viendo las cosas. Y yo me acuerdo cuando decidí entrar a tribunales y hacer la carrera, me había planteado que si alguna vez tenía la posibilidad de tener este tipo de cargos, no tenía que ser o encerrarme en mi despacho y digamos, y estar ahí olvidándome de lo que pasa afuera. Entonces yo creo que nosotros debemos estar en contacto con la gente y con la realidad sobre todo. Somos seres humanos y tenemos que, digamos, tomar medidas relacionadas con lo que pasa con la gente. Y bueno, yo creo que así debe ser. Debemos estar presentes, debemos hablar con la gente, conocer sus problemas para tratar de tomar las mejores decisiones, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fui a rendir y me preguntaron eso, lo primero que dije, me hicieron esa pregunta: ¿usted qué considera que un fiscal debe estar en su despacho, encerrado allí, o debe estar presente en ciertos lugares? Obviamente que mi respuesta fue esa, de estar presente, de conocer la realidad, de no aislarme de la realidad, porque por allí uno, si se queda encerrado, se aísla de la realidad y eso no es bueno. Bien. Bueno, vamos a tratar los fiscales de instrucción de Villa María son 3 y están de turno una semana cada uno, salvo algún cambio. Y en esta ocasión, en esta semana, está de turno el fiscal Renegocio y le tocó afrontar un hecho durísimo porque se trata de niñeces y que realmente nos gustaría que nos cuente esta situación que derivó con la detención de 2 personas que tenían que cuidar a los niños y terminaron agrediéndolos. Sí, efectivamente, son, digamos, los hechos duros que a uno no le gustan, ¿no? Nosotros el 12 de agosto, el día lunes, en horas de la tarde, bueno, recibimos una denuncia que hicieron las autoridades del colegio educativo donde va este menor. Bueno, donde lo vieron golpeado, tenía, digamos, un golpe en la cabeza, aquí en esta zona, y bueno, los docentes aunaron esto con que ya en otra oportunidad también lo habían visto al chico golpeado en el labio, y él había dicho que se había caído. Bueno, como corresponde, las autoridades del colegio, que están, digamos, instruidas por estos temas, dieron, bueno, la noticia a la autoridad policial correspondiente de Tío Pugio y obviamente nos comunican inmediatamente a nosotros. Entonces, en estos casos hay que activar el protocolo inmediatamente. Ordené un allanamiento en el domicilio, allí en la zona rural donde ellos residen, y bueno, y la policía cuando llega al lugar se da con la mala noticia, digamos, que ve al nene atado a una silla. El nene estaba en una silla y la particularidad es que estaba atado con un pantalón, es decir, el pantalón tiene 2 mangas. Entonces acá al medio, y con una manga tenía atado una mano y con la otra manga del pantalón la otra mano. Obvio que el masculino, que es el padrastro, se sorprende y trata de desatarlo al chico y allí inmediatamente es aprehendido. Bueno, en estos casos inmediatamente los menores, que son 3 hermanitos, quedan a disposición de CENAF, que es la que toma cartas en el asunto respecto a qué va a decidir con ellos. Y también, ¿cuántos años tenía el nenito que estaba atado a una silla? 7. Y los otros hermanitos eran menores. Y bueno,
obviamente los hacemos revisar por el médico como corresponde para saber, digamos, la realidad de ellos. Así que bueno, el procedimiento, digamos, fue rápido, hay que actuar rápido en estos casos. Y bueno, en un primer momento yo ordené la detención de este señor, y bueno, y ayer al mediodía, más o menos, en horas de la tarde, también ordené la detención de la mamá, porque bueno, incorporamos unos nuevos testimonios, una nueva prueba, y nos daba también que la mamá, tanto por acción como por omisión, tenía responsabilidad en este hecho tan lamentable. Con el palo de secar el piso les pegaba, les rompió la cabeza. Sí, con él. La lesión que tenía el chico aquí, que era una lesión importante, él dijo que le habían pegado con el palo del piso, o sea, con la parte de abajo sería la goma, que se seca, era una lesión importante, y también el chico se le notaba claramente en las partes de la mano las ataduras que él había tenido. ¿No? René, perdón, ¿no? Desconozco este tema, te lo pregunto por si le pasa lo mismo a algún oyente. ¿A esa edad el niño declara todavía en cámara GESEL? Sí, efectivamente, nosotros ya hemos pedido el turno respectivo, así que estamos esperando eso para que el niño declare. Obviamente que su palabra es muy importante, aunque el niño ya algo le manifestó a los docentes que lo trataron en ese momento, ¿no? Lo importante de esto, y como mensaje a la gente, es que no duden cuando conozcan algún maltrato infantil de denunciar a donde sea, llegarse a la policía, de venir a los medios de prensa, de hacerlo de la forma que sea. Acá se dio un círculo, por decir de alguna manera, virtuoso. Las docentes, la policía de Tío Pugio, de un pueblo pequeño donde nos conocemos todos, por así decir, y la justicia tomando cartas en el asunto. Exacto. Como debería ser. ser. Como debería ser siempre. Y los docentes en estos temas, como en otros, por ejemplo, temas de abuso, están muy preparados, es decir, en este tema, a través de tanto las docentes como, digamos, las personas que ellos tienen ahí, los equipos técnicos, para estos temas, ¿no? Ellos por allí, cuando una nena ven, yo veo que también hemos tenido denuncias de abusos, cuando charlan con los chicos, por ahí el chico llega un momento que necesita contarle a alguien. El gabinete psicopedagógico. Exactamente. Y las maestras son amigas, en la mayoría de los casos, de los chicos, y bueno, y le cuentan las cosas. Entonces hemos tenido muchas denuncias. En el curso hablo de lo que estoy yo en la fiscalía, y qué es lo que corresponde. Entonces no hay que dudar, hay que denunciar o decirle a alguien como sea para que nos llegue a nosotros la información para poder actuar rápido, porque el maltrato infantil deja secuelas imborrables en los chicos que no se vuelven a recuperar nunca. Hace poco tiempo atrás la provincia de Córdoba adhirió a la ley conocida como Ley Lucio, que establece que todos los funcionarios públicos, así como la Ley Micaela es para formación en cuestiones de género, la Ley Lucio, por Lucio Dupuy, va a ser la ley que promueva la formación de todos los funcionarios y empleados públicos para estar atentos a esas señales de abuso que muestran los niños, que por ahí no pueden decirlo porque o no se animan, o están intimidados, o son muy pequeños que no logran comprender qué está pasando. Sí, está perfecto. Todo lo que así sea es muy bueno, y tiene que ser. La formación es clave en todo esto. Y además entender que, por ejemplo, el abuso deja secuelas imborrables. Claro. El abuso no termina en el momento, digamos, del acto en sí, del acto material del abuso, sino que continúa durante toda la vida. Y por allí, en los menores sobre todo, es como que bloquean ellos sus emociones y no lo pueden sacar para afuera, no lo pueden decir. Por eso muchas veces sucede que nosotros nos enteramos en la denuncia cuando ha pasado ya algunos años, porque muchas veces el menor, por miedo, o por no decir, porque no es fácil decir eso, entonces como que se bloquea sus emociones y no lo puede decir. Entonces muchas veces en la calle yo veo, dice, sí, pero lo denunció 6 años después u 8 años después, pero es que es lógico, claro, porque en ese momento no está preparado el menor para un abuso sexual. Pero además inconscientemente supongo
que debe estar en esa cabecita el pensamiento de si es capaz de hacerme esto, es capaz de matarme. Sí, es que la mayoría de las veces son amenazados. Le dicen, no le diga al papá, no le diga a la mamá, porque si no hago esto voy a hacer tal cosa. Y un menor no está preparado para semejante agresión. Entonces, obviamente que después, con el correr del tiempo, con la ayuda de las personas que están preparadas para esto, sí lo dicen o lo denuncian, y bueno, qué es lo que hay que corresponde para que la justicia pueda actuar. Bien. No, me cabía la inquietud de la edad de los padres. Estaba viendo una mamá de 23 años y el padrastro detenido de 29. ¿Cómo se da esa... ¿Cómo analizás esa situación? Y son personas jóvenes. Ellos dijeron, por ejemplo, que el chico era muy travieso, que se les escapaba, que se les iba. Por eso dice que para evitar algún problema o que pudiera tener un accidente, que ellos habían hecho eso. Obviamente que no corresponde, hay otras maneras de cuidar al menor, es decir, y no de esa manera, porque estamos hablando de un menor golpeado, digamos, golpeándolo no es que el chico lo vas a educar, hay miles de formas de educarlo, de darle amor, de enseñarle, pero no de esta manera, y sobre todo atar a un chico. Usted imagínense un chico de 7 años atado a una silla que no se puede mover, es un delito muy grave que es privación ilegítima de la libertad. Así que bueno, obviamente que estos papás jóvenes necesitan tratamiento, necesitan adecuarse a una realidad que son padres. Entonces, si son padres, deben educar a sus hijos de la mejor manera posible. Y es como digo, son los hechos feos que no nos gustan, ¿no? Porque por un lado hay que tomar medidas drásticas respecto de 2 progenitores. Cuando hay son 3 chicos en total, hay 2 chicos menores que quedan sin los papás, 3 con el agredido. Y por otro lado tenemos una personita joven que totalmente vulnerable, como era, imagínense usted la vida de ese nene ahí adentro, en esa casa. Uno piensa y se estremece. ¿Cuántas veces le habrán pegado? ¿Cuántas veces lo habrán atado? Nadie lo defendía, no podía defenderse. Es decir, son hechos duros que nos duelen a todos. René, te voy a hacer una pregunta que, sin querer ponerte en compromiso, pero sé que cuando tenés que decir las cosas las decís. Sergio hablaba recién de ese círculo virtuoso. Hasta que llega el momento de la intervención de la justicia, se detiene a los padres, empieza el proceso y se pone resguardo a los niños en la CENAF. Que si hay un organismo público cuestionado, es la CENAF. Puede ser porque son pocos, porque no dan abasto, por las razones que sean. ¿No te preocupa cuál es el destino de los niños que van a disponer personas que son muy poquitas para atender todas las necesidades de las niñeces que hay, en este caso en Villa María? Sí, eso es cierto, es decir, digamos, muchas veces, y sucede en distintas áreas públicas, hay poco personal para atender de la manera que se debería ser, ¿no? Y digamos, más un tema tan importante como es el tema de disponer de los menores. No obstante, bueno, en estos casos yo creo que se hace lo que se debe hacer, los informes técnicos correspondientes, los estudios correspondientes, y en definitiva los menores tratan de quedar con las personas más allegadas y que están en condiciones de hacerlo. En este caso había personas allegadas que pueden... Sí, momentáneamente, digamos, lo están con unas personas, obviamente que se hacen los estudios rigor, tienen que ver, los estudios también a estas personas o a otras, y bueno, y ellos van disponiendo, ¿no? Hasta después, en su momento, más adelante, ver también la situación definitiva de los papás. Bien. O sea, los papás son oriundos de la localidad, tienen familiares en la localidad. No serían de la localidad específicamente. Bien. Lo menciono porque hace un contexto también de esto que mencionaba al principio Patricia y Sergio, de que se conocen todos en el pueblo y de cómo repercute en las relaciones sociales. Pero tiene otro tema, Patricia, que le inquieta. No, simplemente me gustaría, hablando de niñeces, hablando en este caso de niños víctimas, pero también nos encontramos en situaciones, en un mínimo porcentaje, porque hay que decirlo, aunque sea grande el tema en algunos medios, un mínimo porcentaje de los delitos, muy pequeño, creo que, bueno, no me acuerdo las últimas estadísticas de la provincia de Córdoba, son cometidos por personas menores de edad. Quieren meterlas a la cárcel. ¿Qué opinas de esto?
Es un tema muy importante y yo creo que merece un tratamiento muy profundo. Es cierto que hay menores que están en el camino equivocado y por allí uno ve algunos hechos puntuales, como fue que disparó el caso del playero, que un menor mata ese trabajador en la playa. Claro, son hechos que impactan y obviamente producen todo un movimiento social. Pero bueno, no debemos olvidar que estamos hablando de personas de 13 o 14 años, como se está hablando del límite etario que se quiere poner para la imputabilidad, que si nos ponemos a ver son personas jóvenes, son chicos. Claro. Entonces yo creo que esto merece un tratamiento muy profundo, es decir, para ver cuál es, digamos, lo mejor que podemos hacer. Porque además de tomar esta medida hay que ver el post. Yo cuando digo el post, digo ¿dónde los llevamos? Es decir, que estos chicos de 13, 14 años pueden ir a una cárcel común con delincuentes avesados, digamos, con homicidas, con personas que tienen delitos de abuso sexual. Es decir, hay que verlo muy bien. No es un tema simple, máxime que si nosotros consideramos que la pena, digamos, es para resocializar a las personas, debemos tener efectivamente los medios adecuados para resocializarlos. O sea que el fin que se busca, que es que haya menos delitos, termina siendo un boomerang. Claro, y aparte ver ese tema, 13, 14 años es un menor realmente, son chicos. Entonces, si son imputables ya a esa edad y pueden ir, bueno, tendríamos que buscar los medios adecuados para resocializar a esos menores, porque bueno, por allí uno dice la persona de 40, 50 años que ha tenido toda una vida delictiva y no sé si dice si lo vamos a recuperar ya a esa altura, pero si nosotros consideramos que un menor de 13 o 14 años es recuperable y bueno, estamos perdidos. Yo creo que tenemos que creer al menos o tener la esperanza de que los podemos recuperar y para recuperarlo tenemos que tener obviamente las condiciones adecuadas para ello. Por eso digo, un tema muy importante porque hay que ponerse de parte tanto de los actores como de las víctimas. Yo los entiendo a las víctimas cuando pasa una cosa de esa que tengan esa reacción, pero en sí el Estado tiene que ver con profundidad el tema y tomar una decisión al menos equilibrada. René Bossio, le agradecemos muchísimo esta visita. Le voy a hacer una pregunta porque no sé si todo el mundo sabe. ¿Qué títulos de grado tiene usted? Y yo soy, primero me recibí en la Universidad Católica de Córdoba, licenciado en Ciencias Políticas. Y después entré a tribunales y hice la carrera de abogacía en la Universidad Nacional y bueno, y tengo otros títulos de posgrado que claro, digamos, la propia función nos lleva a ello porque ir tenemos, claro, ir capacitándonos. Pero quería que lo contara porque no mucha gente sabe que es licenciado en Ciencias Políticas, así que por eso le pregunté. René, muchas gracias por la visita, muchísimas gracias por estar en este estudio de la 90.1 y en este programa, El Diario con Vos. No, estoy a disposición cuando lo necesiten y reitero, estoy digamos, muy contento, creo que han dado un paso muy importante, es muy bueno todo esto, porque ustedes son difusores de lo local, de lo regional, qué es lo que la gente le gusta, qué es lo que nos interesa a los pueblerinos, ¿no? Así que les deseo muchísima suerte. Y del verde. También saldrá en el diario El Verde. Ojalá que se nos dé algo. Lo venimos buscando. Gracias. Gracias, René.